Llega la Semana Santa y comienza un movimiento muy importante a nivel turístico y una industria que se mueve mucho, la famosa industria sin chimenea. Pero dentro de ese movimiento está la pesca. Vamos a hablar un poco más de lo que ocurre con lo que se sale a pescar habitualmente durante el año, pero para esta época de manera especial, con un movimiento económico realmente importante y no siempre conocido. También obviamente estaremos hablando del dólar, qué sucede en la economía del país y cómo de esta manera se genera un escenario distinto, hay que pensarlo de esta manera, para el 2013, de esto estaremos hablando. Y por último, sobre las carreras y la sorpresa que genera también en el ámbito de la educación la llegada de un papa argentino, porque parece que muchos también comienzan a pensar en estudios que tienen relación con la cuestión religiosa. Tema para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Wilmar Merino es periodista, colega, profesional de la pesca. Wilmar, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme otra vez. Bueno, a ver, ¿se va a la pesca dónde? Llega la Semana Santa y hay que ir a dónde. ¿Cuál es el movimiento que se da para esta época del año? Bueno, el movimiento está determinado por una especie emblemática que es la que mueve el turismo en invierno, que es la del pejerrey. La provincia de Buenos Aires ha visto recuperado muchos ámbitos que 2 o 3 años atrás han padecido sequías. Se han hecho obras como en la Laguna de las Barrancas, ahora que el ESAMA tiene, digamos, una entidad propia y se dividió de Chascomús, ha hecho una compuerta para cuidar el agua. Cuidando el agua, las lagunas pueden pasar el verano de una mejor manera y claro, no soportar esas sequías que la dejaron sin peces años atrás. Pejerrey es una especie emblemática porque es la que más turistas mueve en todo el país y además hay un know-how para la resiembra. Entonces, esto habla de un recurso sustentable. O sea que se renueve y no se pierde. Si uno resiembra, va a tener pejerreyes constantemente y soportar esta presión intensa de los pescadores, ¿no? Claro. Obviamente se apela a la conciencia del pescador para que respete los cupos, medidas, tallas mínimas que son de 25 centímetros, devolver el resto y no llevarse más de la cuenta, ¿no? Claro. Pero digamos que es un panorama muy alentador el que hay en Ruta 2, todas las lagunas del corredor, Chichís, Chascomús, tenemos Salada de Monasterio, Laguna de Altos Verdes. Bueno, todas las vamos a encontrar con agua. ¿Qué cantidad de gente se moviliza, por ejemplo, ahora una semana como esta? Es impresionante, porque eso depende mucho del rinde que esté pasando el ámbito en este momento. Pero yo te puedo asegurar que en estas lagunas cercanas, que están en un radio de 150 kilómetros, no quedan lugares en los campings, se alquilan todos los botes. Y bueno, los vendedores mojarras te hablan de ventas que en 3-4 días te hablan de un sueldo que 15.000 a 20.000 pesos de venta de porciones de mojarras. ¿Solo con la mojarrita? Solo con la mojarrita. Un insumo bastante caro que hay que traerlo de lejos, cuidarlo, bueno, pero puesta la porción a 45, 50 pesos, hacen esas ventas en un fin de semana largo. Con los feriados turísticos claro, esto se multiplica a lo largo del año. ¿Y qué cantidad de gente? ¿Tenés un número sobre cuánto moviliza esto? No, es muy difícil cuantificarlo. Por eso te digo, cuando se completa el cupo de botes en un lado, la gente acude a otro y va cambiando de lugar. Y esto depende también mucho del rinde que esté pasando cada espejo, pero en general... ¿Y cuánto potenció el tema de los fines de semana largos este sector, digamos, del turismo ligado a la pesca? ¿Cuánto lo potenció los fines de semana largos? Muchísimo, muchísimo, porque uno que está en contacto con estos prestadores, los cabañeros, dueños de camping, te hablan de que les va bien. Les va bien y las reservas se toman anticipadamente, los alquileres de botes se resguardan. Incluso hay gente que va a hacer pescas previas a la Semana Santa y deja ya señado el bote para aguardarse el lugar. O sea que realmente ha potenciado todo lo que es el microturismo cercano, para ir y volver en el día. Alguna vez hablamos sobre la cantidad de cañas de pescar que se venden en el país, ¿no? Como una muestra del movimiento económico, además, que tiene relación con este turismo de fin de semana. ¿Cuántas son las que se venden? Sí, se había cuantificado en los últimos 5 años unos 5 millones de cañas. Lo que pasa es que ahora, bueno, con ciertas cuestiones de importación, se ha vuelto a los niveles de 2010. De 2010 a 2011 se había saltado en un 50% el volumen de productos que había traído la industria. Ahora, digamos, se sofrenó un poco, se volvió a los niveles de 2010, pero digamos que el grifo no está cerrado, está abierto con... ¿Y esas cañas de pescar que son de producción nacional o importadas? Digamos, son de producción, no, en general de origen chino. ¿Todo importado? En general es todo de origen importado. Hay algunas fábricas nacionales, pero no para abastecer un volumen tan grande. Así que hay mucho stock, por eso pese a que algunos productos, digamos, tienen dificultades para entrar o llegan tarde, que es la realidad, llegan tarde por ahí, se consiguen en el mercado. Hablabas, Wilmar, de lo que pasa en las lagunas, hablabas de las provincias de Buenos Aires. ¿Qué ocurre en los ríos? Del litoral, por ejemplo, el Paraná, el Uruguay. El panorama del Paraná es
altísimamente preocupante. Yo creo que estamos asistiendo a la defunción del Paraná, que es el cuarto río en importancia del mundo. Se está exportando pescado de río, que es una realidad que cambió drásticamente lo que era la pesca artesanal o de subsistencia que alimentaba por ahí economías ribereñas. No, ahora se están utilizando sonares, mallas, redes de arrastre, hay acopio, hay... ¿Vos decís que el Paraná se queda sin peces? El Paraná se está quedando sin peces y se hace cada vez una presión mayor sobre la biomasa que reproduce. Para darte una idea, para que se sustente una pesca de surubí con nivel de pesca comercial, necesitas un 50 o un 60% de peces reproductores. El surubí empieza a reproducir a los 5 años. Y hoy la biomasa que reproduce es del 7%. Hay un biólogo muy importante en Santa Fe, que es Norberto Oldani, que dice que se redujo en un 1000% la población de adultos reproductores de surubíes en los últimos años. Surubí ya no está siendo materia de exportación porque directamente no está siendo sustentable la cosa. ¿Tenés el número de cuánto se exportó de...? Yo te tengo los números de cuánto se exportó en 2012, cuántos fueron los cupos en otras especies. El sábalo, que es el pan del río, la especie sobre la que predan y migran detrás, el surubí y el dorado, se exportaron 15.500 toneladas. La boga 1.000 toneladas, tararira, que también es un predador tope de su cadena, 1.500 toneladas. Y esto está produciendo un daño absoluto, irreversible y terrible. ¿Y vos crees que un río como el Paraná se puede quedar sin esos peces o puede quedar con No, es que se está quedando. Ya directamente en 2012, estos estudios de los biólogos Norberto Oldani, el profesor universitario Ricardo Luis Mascheroni, directamente acuñó un concepto que me parece central. Ya no está hablando de pesca fluvial, está hablando de minería ictícola. Epa. ¿Cuál es la diferencia? Vos en la pesca fluvial siempre tenés en cuenta la sustentabilidad del recurso. En la minería agotás el yacimiento. Claro. Pescás hasta que no da más. Se termina y te hasta vas. Que no da más. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el gran problema es que ahora los cupos de exportación, el recurso ya no lo están administrando las provincias, lo da la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca directamente a los frigoríficos. O sea que no tiene jurisdicción la provincia en el manejo de eso. La tiene por constitución, pero no ocurre. Pero no en los hechos. Desde 2012 esa es la realidad. Y obviamente esto concentra a la industria en pocas manos. Hay connivencias políticas, un beneficio que se reparte entre pocos. Se ha visto en casos concretos como el de Gualeguay, el grupo Albatros de Prefectura ha arrasado con las redes comerciales. La Intendencia, la parte política, volvió a recomponer toda la situación de los mayoneros, inclusive le ha dado electrodomésticos, galpones para que... O sea, hay una cuestión de convivencia eso nos cuentan los guías locales, ¿no? Sí. ¿Y esto qué significa? Que para esas zonas entonces el movimiento es mucho menor. Digo, esto que hablábamos del movimiento para Semana Santa o los fines de semana largos, al no haber peces, ¿se reduce o la gente va igual? Hay una ansiedad muy grande por escapar de la ciudad y salir a pescar. La gente siempre tiene la ilusión, persigue el sueño, ¿no? del pique, de tener la suerte de encontrar lugares buenos. Los guías hacen una tarea suerte. Los guías, o sea, lo que pasa es que antes, por ejemplo, vos salías con un guía en Gualeguay, navegabas 10 minutos y estabas haciendo una pesca maravillosa. Hoy a veces navegás horas y horas hasta dar con un buen lugar donde no está tapiado por redes y podés entrar y no fue saqueado y haces la pesca. Pero ¿cuánto va a aguantar esto? Wilmar, gracias por contarnos esto. Y buena pesca si te vas el fin de semana. Esperemos que le hagan caso, por lo menos al Papa, que en uno de sus primeros mensajes dijo: cuidemos la naturaleza. Que cuide la naturaleza de ahí. Gracias nuevamente. Adiós. Pausa, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Jorge Todesca fue viceministro de Economía, es economista. Jorge, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Néstor. Bueno, vuelve la economía otra vez y el dólar como centro de toda esa realidad. ¿Por qué sube el dólar? Mirá, esto ya es un problema estructural de desajustes macroeconómicos, pero puntualmente este año estamos teniendo algunos números muy preocupantes. Las reservas internacionales en los primeros 3 meses del año cayeron 2.000 millones de dólares. El año pasado, en el mismo periodo, habían aumentado 900 millones de dólares. En el primer trimestre del año, que es más o menos lo que tenemos cerrado, el año pasado el Gobierno Nacional le había devuelto al Banco Central 1.700 millones de los anticipos transitorios. Estos primeros 3 meses el Banco Central le puso 4.000 millones. Esto la gente en la calle no lo sabe, Claro. pero la gente que tiene consultores, que está asesorada, día a día, claro. que mira, simplemente ver la Ahora, eso reserva tiene que ver cae. entonces con la economía real, con la economía productiva. ¿O Bueno, no? todo tiene que ver con la economía productiva. Lo que pasa es que la economía productiva, en la medida en que tenés una inflación muy fuerte a lo largo de los años, que ha hecho que seamos poco competitivos. Costos y precios muy altos para exportar. Eso te lleva a propensión a importar. El gobierno trata de frenarla con la mano, pero frena algunas cosas quizás razonablemente y se le van va por otras. otro lado. Claro, porque es imposible manejar una economía de esa manera. No es que yo sea un líder de las cuestiones del libre mercado, pero si vos tenés un tipo de cambio que se va atrasando, erosionado por la inflación, bueno, finalmente ocurren estos fenómenos. Ahora, mucha gente dice, el dólar está barato. Si el dólar está barato, Y el sí, dólar está claro, barato. por Ahora, supuesto. a 5 pesos, 5,10, 1.000 dólares son 5.000 pesos. Sí. Y hoy no cualquiera gana 5.000 pesos alegremente como para decir que gana 1.000 dólares como ocurría en otro momento. No. Digamos, ¿está barato en referencia a qué? ¿A qué ingresos y a qué momento? No, el dólar está barato en relación a nuestra competitividad internacional. Los salarios, No a la cuestión interna, entonces. a la estructura de costos que puede soportar la Argentina con la productividad que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos por persona empleada, pero no por causa del recurso sí. humano, sino por la tecnología, lo que sea, todo lo demás, tenemos una cierta productividad, no es la productividad de Alemania. Es decir, No es cada la productividad de persona Estados produce Unidos. una cierta cantidad Produce una cierta cantidad mucho menor de lo que es en el primer mundo. absolutamente, ¿no? Entonces es muy difícil que vos tengas los mismos salarios en moneda No, digo esto porque en un internacional. momento se decía, en Europa se gana 1.200 euros, cuando era 1 a 1, y acá 1.500 pesos era un sueldo de alguien que trabajaba en un banco. Claro. Y decía, no, bueno, acá estamos, es poca plata comparado con lo que se gana acá. Hoy eso no pasa. No. Digamos, esa relación en lo que es el sueldo o en el ingreso masivo. Porque, a ver, el que gane 15.000 pesos, que es un buen sueldo, son 3.000 dólares, que tampoco Sí. es una fortuna comparado con lo que se puede ganar en el llamado primer mundo, ¿no? No, y es difícil que fuera una fortuna en relación al primer mundo porque las diferencias de productividad son muy fuertes. Esto nos lleva a un tema Histórico. incluso distinto Sí, que el dólar, que es cuál puede ser nuestra estructura productiva y demás. En el bloque anterior hablaban de las cañas de pescar que venían de Claro, China. todo de afuera. ¿No? Y esto es todo así, pero ¿cuál es el costo salarial en China? ¿Cuál es la presencia de China en el mercado internacional y demás? Bueno, es el mundo en que vivimos, ¿no? Tenés que ver ¿Qué relación hay? Ahí está qué la cuestión. relación hay, bueno, qué medidas de protección dentro del ámbito internacional en el que estamos se pueden tomar, cuáles a largo plazo, porque estas cosas que la Argentina hace, el gobierno particularmente hace, de cambiar la regla de un día para otro, no crea que porque uno protege de pronto a un sector industrial, ese industrial, porque un funcionario puso la firma de un lado, va a ir y traer maquinaria, equipo y ponerse a Ahora, producir. también esto hace que se subsidie finalmente a los sectores de mayor poder adquisitivo. Porque, Sí. por ejemplo, el que compra un coche 0 kilómetro importado, lo paga 5 pesos y algo. Sí, todo lo importado se paga 5 pesos y algo. Que son, digamos, Un un coche- BMW no lo compra un trabajador común. No, por no. decir algo. Pero la caña de pescar también viene Sí. a 5 pesos la Claro. que viene. Todo viene a 5 pesos. O sea, Aunque después internamente algunos lo quieran cobrar 8, que este es el otro tema, ¿no? bueno, eso tiene que ver con la imperfección de la estructura comercial o lo que sea. No son tantos los temas de la economía, pero
A ver, con $1 a 5 pesos y los costos internos que vos tenés en la Argentina, tenés una economía pro-importadora. Claro. Todo lo importado es barato. Sobre todo en este momento en que en los países desarrollados los mercados están abajo, hay oferta sobreabundante. Fíjate vos, Japón, para tratar de salir adelante, está devaluando su moneda con protesta de los chinos y de media humanidad. Entonces, hoy la Argentina es un país pro-importador. De hecho, nuestras exportaciones el año pasado cayeron, ¿no? Ahora, ¿el problema madre de todo esto es el tema de la energía, del combustible? Digo, ¿por No, qué el problema madre de todo esto es se gasta un montón de dinero por año, más de 10.000 millones de dólares en esa importación, ¿no? El gas, combustibles líquidos, etcétera, etcétera. El problema madre es haber ido incursionando en un terreno que es el de la inflación, 6, 7 años de alta inflación y mucha represión, entre comillas, de tarifas que no las ajusto porque políticamente, ¿no? Bueno, eso te lleva a poner subsidios en un lado, subsidios en otro, y en eso hay probablemente subsidios a quien lo necesita, sobre todo los subsidios sociales, y otros a quien no los necesita. Cuando vos tratás de intervenir en todo, terminás no interviniendo en nada. Claro. Y se transforma en una anarquía, porque la Argentina tiene una economía que es la tercera economía de América Latina, 400.000 millones de dólares más o menos, con un entramado comercial, productivo, muy complicado, ¿no? No somos un pequeño país monoproductor de azúcar, digamos, ¿no? Ahora, si mañana Cristina levanta el teléfono y dice, Jorge, quiero que seas el ministro de Economía. Y tiene que hacer un programa económico. Y ¿Que contemple qué? Y tiene que contemplar una cantidad de cosas. Tiene que contemplar una menor expansión del gasto público, una menor expansión monetaria. A estas alturas tendría que contemplar una corrección también del tipo de cambio. Porque evidentemente, ¿Qué sería cuánto? ¿6 pesos? No sé. No se sabe. No, mira, es muy difícil decir esto porque depende de las circunstancias. Experiencia nuestra en el 2002, cuando llegamos tras el colapso de la convertibilidad. Vos lo medías y daba 1,40. Tratamos de sostenerlo en 1,40 y el mercado nos pasó por encima. No teníamos reservas, ahora hay reservas. Entonces depende mucho de cómo se llegue, ¿no? El que corrige a tiempo y ordenadamente, como ahora decimos respecto de la convertibilidad, si se hubiera salido a tiempo, Sí, claro. etcétera, ¿no? Bueno, ahora es una situación como esa. Entonces, si uno corrige a tiempo, tiene más herramientas. Si uno no corrige a tiempo, bueno, está en medio Bueno, de pero la emergencia. todo el cepo del dólar, un año y medio más o menos de esto, se hizo para mantener las reservas y que el dólar no se escape. Las dos cosas que no pasaron. Claro, porque vos podés quizá evitar con cierta eficacia perder reservas por el lado del comercio internacional, que la gente no atesore y demás. Pero ¿qué es lo que no podés lograr? Que entren divisas. Claro. Y el secreto de esta ecuación no es tanto que no salgan, sino que entren. En los primeros años después de 2003, las reservas Yo me acuerdo pasaron... que se decía que no querían que entre más plata de afuera. Que Porque podía caer el tipo caía de el cambio. dólar, sí. Si se hubiera dejado Las si se hubiera dejado en ese momento, si el Banco Central no hubiera estado comprando, el dólar hubiera caído. Hubo una política de mantenerlo alto para Que que fue lo que le seamos pasó a Brasil en más su momento. competitivos, tal cual. Entonces, bueno, depende de cada uno de los momentos económicos. Ahora, yo debo insistir, si vos querés controlar todo, no controlás nada. Hecho oportunamente, todas las correcciones tienen más herramientas, se puede hacer más gradualmente. Si no se hace a tiempo, ocurre lo que ocurrió en periodos anteriores. La experiencia de estos años últimos es que nadie lo hace a tiempo. El plan austral empezó a resquebrajarse, el presidente Alfonsín políticamente no podía, no quería. si duraron 2 años, en el 87 todo... Claro, y después tuvimos lo que tuvimos. La convertibilidad en un momento, más allá de lo que uno piense si era buena o mala, empezó a resquebrajarse. Torniquetes y parches, canasta de moneda, factor de convergencia, cosas que los televidentes ya se habrán Sí, claro. olvidado, pero que existieron, y un día en ese esquema, y bueno, también se llegó a un momento de colapso, y los momentos de colapso siempre son difíciles de corregir. Lo último, Jorge, ¿cómo manejar la parte psicológica, la cuestión social, sociológica de la economía, ¿no? Porque yo creo que desde que empezó el tema del cepo, un montón de gente que no pensaba ir a comprar dólares dijo voy a comprar, aunque sea $100 por mes. Y bueno, es que si vos le das esa señal a la gente responde a esa señal.
Y el gobierno ha estado sembrando mucha desconfianza, siembra desconfianza todos los días. Y lo que vos tenés que sembrar es confianza. A veces vos sos un banquero, tenés tu banco. Si viene un cliente y dice, me va a llevar los depósitos, decir, no, venga mañana mejor, Claro. pues mañana se lleva todo. Todo y el vecino también va a buscarlo. Y el vecino también va a buscarlo. Ese es O sea, la confianza es importante en la economía, pero la confianza se genera a partir de hechos concretos. Los discursos sirven bastante poco porque el bolsillo es la víscera más sensible. Exactamente. Jorge Todesca, gracias por venir, No, muy por amable. nada. Pausa, la última, ya volvemos. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuí te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuí. Diferente a todo lo que conoces. Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía del Estudiante, siempre nos cuenta un poco cuáles son las carreras y las expectativas que hay laborales y también el desarrollo del sector dentro del país. Juan, gracias por venir. Un placer, Néstor. Bueno, furor por Francisco, un papa argentino. ¿Hay también interés en estudiar carreras que tengan vínculos con lo religioso? Bueno, en La Rioja está la primera carrera de Teología y Religiones Comparadas gratuita. O sea que hoy en Argentina podés estudiar Teología y Religiones Comparadas sin ir a una universidad privada. Y realmente el rector de la universidad, el doctor Enrique Daniel Telo Roldán, fue un precursor, porque empezó fuerte la carrera con muchos alumnos y ahora empezó de nuevo el interés por lo religioso. ¿Y ¿no? qué es una religiones comparadas? Se estudian las religiones en sentido comparado, es decir, no solo se estudia el catolicismo, que es la religión mayoritaria de Argentina, sino que también judaísmo, islam, O sea, hinduismo. ¿Se estudian las diferencias? ¿El comparada significa eso? Claro, entender que todos los caminos conducen a Dios. Y justamente Bergoglio, el Papa actual, abrió este camino, ¿no? Abrió este camino del diálogo interreligioso. Fíjate que esta misma semana se encontró, una cuestión muy importante, se encontró con los líderes de las iglesias ortodoxas que estaban muy distanciadas del catolicismo desde los saqueos de Constantinopla de hace 800 años. De manera que hay un interés en las religiones comparadas, en acercarnos a través de lo religioso. Vos creés en Saibaba, vos creés en... vos sos judío, vos sos musulmán, pero todos estamos dirigiéndonos a un mismo Dios. Esto se estudia en La Rioja y ¿en dónde más? ¿Qué otra universidad lo tiene? El único lugar donde se puede estudiar en forma pública y gratuita es en la ahí. Universidad de La Rioja. Y después, en forma privada, hay universidades muy prestigiosas, como la UCA, donde mismo estuvo como canciller, como autoridad, el cardenal, el Papa Francisco, pero la única que es pública y que no tenés que estar comprometida con ninguna religión es la Universidad Nacional de La ¿Y Rioja. qué salida laboral tiene esto? Digamos, el que sale de una carrera de este tipo, con el título bajo el brazo, ¿de qué trabaja? Bueno, una de las salidas laborales más importantes está en el rol docente, en la docencia, pero también fíjate que me han dicho que en la carrera hay muchos pastores, porque desde el catolicismo, por lo general, la gente católica interesada en lo religioso hace una carrera de teología o se mete en el sacerdocio, pero hay muchos religiosos de otras religiones, como el movimiento evangélico, que no tienen título de licenciatura ni título universitario. De manera que hay mucha gente del mundo evangélico estudiando esta carrera. También de los judíos hay ortodoxos, o sea, gente que busca un título universitario, que tal vez ya es líder religioso, ya tiene un liderazgo religioso natural, o quiere trabajar en el ámbito social. O sea, más que una salida laboral directa, es alguien que ya está involucrado de una u otra manera con el tema. En algunos casos, en otros lo toman como salen de secundario. ¿Y qué cantidad de alumnos está ahí en La Rioja? Bueno, en este momento hay 70 entraron en el primer curso, hay un desgranamiento natural, alrededor habrá 80 alumnos. En una carrera de teología es un
número importante. Y yo creo que va a crecer porque la exposición que va a tener el Papa en los medios va a ser constante, no es una cuestión que va a haber un pico de exposición y va a bajar. Entonces ya hay un interés. Las iglesias estaban vacías, ahora están llenas. Es un verdadero milagro lo que pasó. Por ahí pasó desapercibido en Argentina, pero las iglesias que antes vos veías 2 o 3 viejitas rezando, ahora están llenas. Y también este es un mismo fenómeno que se traslada al ámbito universitario, el interés por lo religioso, porque más allá del materialismo actual, donde viste que todo el mundo dice yo creo en la energía o creo en cuestiones de moda, New Age, lo cierto es que en la Argentina hay un porcentaje importante de lo religioso, en el norte argentino, en el interior. Se ve muchísimo, el norte, claro, en todas sus provincias, incluso las fiestas religiosas que hay son impresionantes. ¿no? Sí. Salta, Jujuy, Sí, tiene sí. La Rioja. La Rioja, movilizaciones. Sí. Como acá en Buenos Aires no la ves. No, acá los lo de porteños... Luján lo podés ver, por ejemplo. Acá el porteño es mucho más materialista y agnóstico y bueno... Es un fenómeno más de las grandes ciudades, ¿no? Exacto, sí, el hedonismo, el neopaganismo se dice también, Sí. ¿no? ¿Y esto en otros países sabés si tiene también algún vínculo? Digamos, si hay desarrollo importante de estas carreras o no. Sí, sí, hay debates europeos muy interesantes. Por ejemplo, hubo países en Europa Occidental donde se discutió si se debía usar velo en las escuelas, los musulmanes, si se debía prohibir lo religioso, y hay proyectos de ley muy interesantes donde se propone que en la escuela pública se enseñen todas las religiones. De prohibir lo religioso, pasar al otro extremo, de enseñar, otro extremo saludable, de enseñar todas las religiones, de entender, en la Argentina tal vez, donde está... donde han quitado la enseñanza religiosa de hace muchas décadas, interesante poder volver a lo religioso, pero no para hacerte de una religión o de otra, sino para comprender... saber de qué se trata. Claro, y comprender el fenómeno social y cultural desde la perspectiva religiosa. Mira, estuve el otro día con un dirigente político que se dedica mucho a lo social, Ajá. que recorre mucho el país. Me impresionó una definición que me dio. Me dijo, lo que veo en toda la Argentina que moviliza gente es todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Ajá. Desde Sí. el Gauchito Gil, pasando Era muy bueno eso, dijo, sí. es lo que más, Sí. más que un acto político, de otra cuestión, lo veía por ese lado. Acordate cuando vino Sri Ravi Shankar, Claro, sí, obvio. Tiene- la gente busca líderes que se acerquen, y fíjate, el catolicismo que estaba tan distanciado de la gente común, justamente con un papa como Francisco se empieza a acercar. Empieza a encontrar otro camino. La Rioja, entonces, Universidad Nacional de La Rioja. Juan, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más Debate Industrial. Gracias por elegirnos.